Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. It's so sexy. Oh. Hola a todos los escuchas de RadioPasionUS.com. Les saluda Alma González de Ama tu Cuerpo en Guía tu Bienestar y quiero darles la bienvenida a este programa que cada semana lo presentamos para darte tips, herramientas para que ames tu cuerpo, para que estés en bienestar contigo y en total plenitud. Y esta semana no va a ser la excepción. Antes que nada, quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Marina Palmer, que también conduce este programa. Y bueno, hoy Marina no pudo acompañarnos, pero me dejó muchos saluditos y muchos besos para todos los que nos están empezando a sintonizar. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo que se llama las 8 actitudes para ser feliz. Para esto nos va a hablar Orquídea Garnica. Orqui es facilitadora de metafísica ya por varios años y bueno, quiso traer este tema porque ha sido una guía en su camino para estar en bienestar y en plenitud con ella misma. Desde ahí es de donde compartimos los programas porque creemos que a través de la vivencia y de la experiencia, de las herramientas que aquí les brindamos y les planteamos, pues es mucho más genuino el conocimiento y los tips prácticos que les podemos dejar. Así es que, bueno, le quiero dar la bienvenida a Orqui. Orqui, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Y bueno, como comentabas, hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que a mí me ha cambiado tanto la vida. Y hoy vamos a hablar de las 8 actitudes positivas de Gautama Buda. Gautama Buda fue un asceta, un meditante, un sabio en donde basaba su enseñanza en eso, ¿no? En pensamientos positivos y en la visión de no tener por qué sufrir en la vida. Y lo que vamos a ver el día de hoy está basado en el libro de Rubén Cedeño, Conciencia de sí mismo. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, así es que quédense en este programa que va a estar muy rico de tips, pero también de cosas muy prácticas que van a poder aplicar en su día a día para vivir más ligeros, para estar en mayor plenitud y sobre todo para ser felices. Bueno, esta filosofía de vida justamente a través de uno de los representantes más importantes del budismo, que es Buda, nos ha llevado al tema de hoy precisamente, ¿no? Buda nos plantea 8 actitudes positivas para ser feliz, Orqui, y a mí me gustaría que empezáramos a adentrarnos en estas actitudes, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos buscamos en la vida ser felices, ser plenos, sentirnos bien. Como siempre tenemos altas y bajas, tenemos conflictos todos, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que podamos encontrar este tipo de herramientas o practicar, por ejemplo, ahorita las 8 actitudes que tú nos vas a decir, pues estos conflictos y estos desafíos que nos presenta la vida se van haciendo un poquitito más ligeros, ¿no? O se van, no reduciendo porque siempre los vas a tener, pero sí se empieza a moldear la percepción de cómo nosotros vemos esos conflictos y por lo tanto cómo los vivimos, ¿no? Si los vivimos con mucha más dureza, con más flexibilidad, con más ligereza. Y yo creo que, bueno, todo el planteamiento, las frases hermosas que encontramos de vez en cuando ahí en las redes sociales o en internet, en los libros acerca de Buda, bueno, son de grandes pensadores, ¿no? Como lo es él, de mucha profundidad y que de verdad cuando puedes hacerlas tuyas, como decía, cuando las puedes integrar, bueno, se vuelven grandes filosofías de vida. Así es que, ¿qué te parece que empezamos ya de lleno con el primero? ¿Cuál sería la primera actitud positiva para ser feliz? Mira, las 8 actitudes positivas, digamos que es una fórmula
que si tú las cumples, tú vas a poder producir una vida armónica. Como tú decías, fueron enseñadas por Gautama Buda y es una guía sobre cómo tú puedes llevar una vida tanto externamente como internamente llena de plenitud. ¿Por qué es importante conocer estas 8 actitudes positivas? Porque muchas veces vivimos de manera descuidada, sin planificación, sin tratar de mover causas positivas, de manera desordenada, con ignorancia, ¿sí? Rodeados de situaciones indeseables o de inconformidad. A lo mejor la gente vive a veces inconforme con la pareja, inconforme con tu trabajo, o estás con falta de salud, con carencias de dinero. Todo eso es una vida llena de conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué causa eso? ¿Qué es lo que causa eso? Pues todo lo contrario a lo que vamos a ver, que son las 8 actitudes positivas, pues lo que lo causa son las 8 causas de sufrimiento. Entonces, si las 8 causas de sufrimiento son los pensamientos negativos, las palabras negativas, las acciones negativas, el trabajo negativo, la observación negativa, la comprensión negativa y el esfuerzo negativo, pues esas vendrían siendo lo contrario, serían las 8 causas de las 8 actitudes positivas. Que entonces vamos a la primera actitud positiva, que es el pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo es lo primero que nosotros tenemos que, de nosotros debemos tener presente y practicar todos los días de nuestra vida para que nos vaya bien, ¿no? Entonces, si tú desde que te despiertas, tu pensamiento es positivo, y en lugar de pensar, ay no, qué horror, hoy va a llover, ya está Es nublado. lunes, qué flojera, hace frío, no me quiero parar. San lunes, o ay no, ya está nublado. Entonces, si desde que nos despertamos empezamos a trabajar con ese pensamiento positivo y lo practicamos todos los días, es el primer paso. El primer paso es el pensamiento positivo. ¿Cómo lo ves? Me encanta ese primer paso de de las 8 actitudes para ser felices, porque fíjate que los pensamientos negativos impactan durante todo el día, ¿no? O sea, si uno empieza con un pensamiento positivo en la mañana, como que ese va hilando hacia otro pensamiento positivo y eso hacia una actitud que me imagino que después vamos a hablar de la actitud, pero como que una cosa te va enrolando con la otra, ¿no? Si empezamos a quejarnos desde la mañana, no quiero ir a trabajar, el café me salió mal, o sea, con cosas tan sencillitas como esas, entonces, pues todos nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el mental, el emocional y el espiritual empiezan a entrar como en esa sintonía de negatividad. Y entonces ya para el mediodía, bueno, ya, o sea, te quieres meter abajo de las sábanas y no hablarle a nadie o que nadie te hable. Entonces, sí creo que es súper valioso y súper importante que desde que inicia el día estamos con este pensamiento positivo, incluso cuando tengamos como estos días tan grises, ¿no? Algo ha de tener positivo. Y, por ejemplo, algo que tiene positivo es que amaneciste. Ya Claro. con eso es una razón suficiente como para empezar a enrolarte en este pensamiento positivo. Entonces, hoy va a ser un día maravilloso. Es el primer decreto cuando te levantas. Exactamente. Súper, Orki. Entonces, ese es el primero, un pensamiento positivo. Así es. El segundo es hablar positivo. ¿Por qué? Porque si piensas positivo y hablas positivo, y hablábamos de decretar, ¿no? Entonces, estás decretando solo asuntos constructivos. Y todos esos asuntos constructivos van a estar impregnados de eso que tú necesitas, de éxito, de prosperidad, de amor, de inteligencia. Entonces, no se queda solo en el pensar positivo, porque tú puedes despertarte y pensar positivo y pensar, hoy va a ser un día maravilloso, y a la primera que sales de tu casa y el vecino te está tapando la entrada, mientas o dices cosas negativas.
Entonces ya se quedó solo en el pensar positiva. ¿Qué pasó con que este va a ser un día maravilloso? Entonces el hablar positivo y decir, bueno, seguramente algo se le atravesó y por eso puso ahí su coche, voy a ver en qué le puedo ayudar, ¿no? Entonces es como el hablar y el decretar y el decir las cosas positivas, pues te va a llevar a que todo ese día sigas manteniendo ese pensamiento positivo, ¿no? Sí, pues es prácticamente hilarlo al primero, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo que si no, pues el primero se pierde, o sea, si no hacemos un gesto de hablar positivo, entonces probablemente nuestro pensamiento ahí se puede tambalear. Bueno, a través de las neurociencias han hecho muchos estudios y fíjate, un pensamiento se construye cada 3 segundos. ¿Ok? Cada 3 segundos tu mente te propone un pensamiento nuevo. O sea, ni te enteras, porque la verdad en lo que estamos diciendo esto ya, cuántos segundos pasaron y cuántos pensamientos me propuso mi mente, ¿no? Y se requieren 17 segundos para que ese pensamiento se haga una historia en tu mente. Entonces, si te levantas y dices, ¡ay, qué flojera, odio ir a trabajar! Ahí está, primer pensamiento positivo. Si todavía bajas a la cocina, te encuentras a un familiar y le dices, híjole, no sabes qué pesar me da ir a trabajar, ahí ya estás hablando, ya estás creando esta serie de pensamientos que se vuelven historias y entonces imagínate cómo llegas al trabajo, ¿no? O sea, con qué actitud llegas al trabajo si ya lo pensaste, ya lo hablaste, porque además para el cuerpo, en conciencia corporal, por ejemplo, en Ama tu Cuerpo, ¿no? Trabajamos mucho el tema de conciencia corporal, porque a través del cuerpo puedes como permear los pensamientos, ¿no? O se pueden sentir las emociones. Entonces, el cuerpo es como el vehículo más tangible para hacer realidad o para hacer precisamente tangible esa serie de pensamientos. Entonces, uno de los gestos o una de las herramientas o vehículos que tenemos es el hablar, ¿no? Es el lenguaje, es expresarnos a través del lenguaje. Entonces, me parece importantísimo que además de que pensemos positivo, hablemos positivo, porque es como remarcar ese pensamiento hacia dónde lo quieres llevar. Entonces, llevamos pensamiento positivo a hablar positivo y el tercero de esta guía de las 8 actitudes positivas para ser feliz. Pues el tercero que también es muy, muy importante es actuar positivo. Entonces, si piensas y hablas positivo, por consecuencia vas a tener actitudes positivas para que todo vaya bien en la vida. Entonces, todo, por ejemplo, cuando uno sufre, ese sufrimiento, la mayoría de las veces es ocasionado por la falta de una acción positiva. Entonces, no dividirse, no hacer daño a nadie, no mentir, tratar de ayudar a las personas que están a tu alrededor, ser una persona buena, amorosa, ser servicial. Todas estas acciones te van a ayudar a que tengas una acción positiva y seguir ese principio, por ejemplo, de que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, ¿no? Desde chiquito, no sé, por ejemplo, en mi caso, en mi casa, mis papás, cuando decías algo, te peleabas o así, siempre te decían, no le hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Es algo que aprende uno desde niño, pero a veces no eres consciente de eso, ¿no? De qué tan real es esa frase. Entonces, por ejemplo, una acción positiva sería perdonar, o pedir perdón a alguien que en algún momento le hiciste algún daño, a lo mejor sin saber. Otra acción positiva, por ejemplo, sería te invitan a una reunión o a una comida y que tú asumas esa posición de servicio, de ayudar, ¿no? No la persona que llega, se sienta y atiéndeme, Sí, ¿no? casi ni hay de esos. Sí, tú asumes esa actitud de servicio, de en qué te ayudo, esa es una acción positiva. Entonces ya tienes el pensamiento positivo, el hablar positivo, y a eso le agregas el actuar positivo.
Es como que van de la mano, ¿no? Como que una cosa te va a ir llevando a la otra. ¿Cómo ves esta tercera? Fíjate que esto a mí me gustaría que lo aplicáramos a uno mismo, porque a veces estamos muy hacia los demás, ¿no? Y está bien que estemos hacia los demás, hablando, por ejemplo, de esto del ejemplo que tú mencionas, ¿no? Oye, si voy a una fiesta, pues oye, te ayudo con algo, llevo algo, sí, esa actitud de servicio, pero también con uno mismo, ¿no, Orki? Porque a veces se nos olvida, o sea, nos olvidamos de nosotros mismos. Y entonces ahí andas con todos, ayudándoles a todos, pero a ti, ¿no? O sea, te dejas como de lado. Y la verdad es que es súper importante y es súper grato cuando empiezas a mirarte y empiezas a aplicar estas actitudes positivas hacia ti, cómo después eso se puede reflejar también en las actitudes que tienes hacia los demás, ¿no? Decías no mentir, ¿no? Y esa es hablando de las fiestas, se me venía a la mente el ejemplo que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si no tenemos ganas de ir a la fiesta, ya ponemos miles de pretextos y entonces entramos en un lío de cómo le digo y si no le digo y mejor voy y entonces a lo mejor a veces terminas yendo a la fiesta y ni quieres ir a la fiesta y entonces ahí no puede haber una actitud positiva porque no hay una coherencia con lo que pienses, sientes y actúas, ¿no? En ese momento. Entonces también aprender a ser positivos puede ser una actitud positiva. Cuando aprendes a decir que no, sin dar mucha explicación, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Te agradezco la invitación, no voy a poder asistir, punto final, ¿no? No tienes que dar mucha explicación. Pero cuando empiezas también a ser asertivo y empiezas a ver por ti, todas estas actitudes positivas, además de que se incrementan en ti y te dan como mucho poder interior, haz de cuenta, eso luego se refleja en los demás. Entonces, bueno, pues es nada más una reflexión sobre lo que está diciendo Orki, de llévenlo hacia ustedes mismos, ¿no? Porque, bueno, a mí me funciona muchísimo, la verdad, tanto lo que no quiero que me hagan y entonces no hago, como lo que me gustaría que me dieran o pasara conmigo de los demás hacia mí. Entonces eso es lo que a mí me gusta promover de mí hacia los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ese pequeño tip de llevarlo hacia uno mismo. Sí, por ejemplo, un ejemplo de llevarlo hacia uno mismo, tú que ves todo lo de ama tu cuerpo y todo esto, es también justo eso, ¿no? O sea, si tú sabes que el comer en exceso o el comerte una bolsa de papas o esto te va a hacer un daño, a lo mejor al estómago, que vas a subir de peso, que no cuidas tu alimentación o que no comes verduras, ese es un actuar negativamente hacia ti mismo, porque es algo que a la larga te va a perjudicar a ti en tu salud, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, otro que tú decías, el de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Si yo juzgo, me expongo a que la gente me juzgue, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes positivas son las que con conciencia, que ahorita lo vamos a ver más adelante, te pueden ayudar a darte cuenta de lo que estás haciendo mal y de lo que estás haciendo bien, ¿no? Así es que a tener actitudes positivas para uno mismo y para con los demás. Ese es el tercero, Orki. Ese es ¿Cuál el sería el cuarto? Pues mira, el cuarto viene siendo el trabajo positivo. ¿Y qué quiere decir con trabajo positivo? Es la manera en la que tú obtienes tus ingresos. Si la manera en que obtienes tus ingresos que es negativa, plagiando, engañando o extorsionando, dañando a alguien, estás creando causas negativas que producen una vida tóxica de infelicidad. Eso te va a llevar al sufrimiento, ¿sí? Te pongo el ejemplo. Muchas veces dicen, no, pues es que los narcos, no sé, los narcos pusieron un hospital para ayudar el dinero que viene de ese hospital para ayudar a niños con cárcel viene de estas personas, ¿no? Ok, sí, tuviste un pensamiento positivo en tratar de ayudar a esas personas, tuviste un hablar positivo, tuviste una actitud positiva, pero ¿de dónde viene ese dinero? De hacer daño a alguien, ¿sí?
de a lo mejor distribuir drogas, de a lo mejor pues alguien ya se murió porque tuvo un exceso de alguna sustancia y eso viene de lo que tú haces, de lo que a ti te dedicas. Y bueno, nos estamos yendo al extremo, ¿no? Pero ya en un extremo a lo mejor no tan grande en el que tú digas, bueno, es que pues nadie se va a dar cuenta de esto y voy a ganar mucho dinero, pues no importa, ¿no? Y lo haces. Eso no es un trabajo positivo. Un correcto medio de ganarse la vida, por ejemplo, es trabajar en una profesión noble, que dignifique. No importa qué te dediques, tú puedes ser un obrero, puedes ser una mucama, pero si nunca haces daño a nadie, ese es un trabajo positivo y un trabajo digno, porque lo que tú hagas, recibes. Y está la ley de causa y efecto. Si tú actúas mal, a la larga se te va a regresar. Es como un boomerang. Sí, así es. Y aparte, bueno, se me venía a la mente un dicho, que no me acuerdo exactamente cómo va el dicho, pero lo que viene fácil, fácil se va, algo así, ¿no? Y suele pasar mucho cuando no estás en una sintonía o en una vibración positiva con tu trabajo, con algo que te gusta, que como que las herencias, por ejemplo, ¿no? O sea, vienen y así rápido se van porque no hay como esta implicación de trabajo positivo. O sea, no significa que tengas que trabajar 8 horas, 10 horas, 15 horas, no. Significa que este trabajo va aunado a todos los anteriores puntos, ¿no? A tu pensamiento, a tu hablar, a tu actitud, a muchísimas otras cosas que se unifican a tener, como tú dices, una profesión, una actividad bueno, que también sea coherente contigo mismo, ¿no? Con lo que tú quieres, con lo que piensas y con que es como ya muy mencionado el propósito, ¿no? Dicen, si tienes un propósito podrías trabajar hasta gratis. Bueno, todos tenemos que comer y no todos los trabajos y las actividades se hacen de manera gratuita, pero sí, la verdad, cuando hay un propósito más allá de uno mismo, entonces la actividad como que va generando esta abundancia, ¿no? No nada más económica, sino también de relaciones, de vínculos, de otras situaciones que hacen que este trabajo sea como más enriquecido y más positivo. Además, lo que es importante recalcar en este punto es que no lo vas a hacer con ese fin. Si tú lo haces con el fin de recibir una recompensa, ya no es un trabajo positivo. Sí, porque dices, yo voy a hacer esto bien para que me recompensen, para que alguien me vea y venga y me dé y me haga. No, es el fin, debe de ser el amor, el dar por amor, el darte, sin pensar, porque a lo mejor la recompensa no llega como tú la quieres o como tú la esperas, ¿no? Pero el dar y el trabajar positivo por algo que te gusta, como tú dices, por algo que amas, porque es tu plan divino de perfección, porque cuando tú estás en el trabajo adecuado, estás en el plan divino de perfección, ¿no? En lo que vienes a hacer a este mundo. Entonces sí es muy importante eso, ¿no? El que no lo busques con ese fin. Así es, Orki. Pues ya vamos en la cuarta, vamos justito a la mitad. Para todos los que nos están empezando a sintonizar, estamos hablando de las 8 actitudes positivas para ser feliz. Es una guía que te puede permitir pues descubrir un caminito para poder estar en plenitud contigo mismo. Esto está basado en un pensamiento de Buda, así es que pues bueno, es un gran pensador y que bueno, a través de los años muchas personas han ido practicando y han estado felices y plenas, así es que te propongo y te invito a que lo sigas. Las 4 primeras fueron primero un pensamiento positivo, tener un pensamiento positivo, después hablar positivo, actuar positivo fue el tercero y el cuarto es un trabajo positivo. Así es que no te pierdas este segundo bloque porque vamos a hablar de las otras 4 actitudes positivas para ser feliz. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Marina Palmer, que hoy no pudo estar con nosotros, pero también les manda muchos besos, e invitarte a que nos escuches todos los viernes a las 4 y los martes a las 12 por radiopasionus.com.
Puede ser desde tu compu, desde tu celular, desde donde quieras y de cualquier lado del mundo nos puedes escuchar. Hay muchos programas muy diversos con locutores increíbles y con temas padrísimos, así es que te invito a que conozcas la programación. Y bueno, Orki, retomando, vámonos con los otros 4 actitudes positivas para ser feliz. ¿Cuál sería el quinto? Bueno, el quinto es la observación positiva y para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la observación es básica. Gracias a la observación, tú vas a poder dejar de ignorar el por qué te suceden las cosas. Y sobre todo las cosas negativas, que son las que uno no quiere que le sucedan en la vida, ¿verdad? Oye, Entonces, perdona, es que te interrumpa rapidísimo, pero a través de la observación justo podemos dejar de ir como pollo sin cabeza, ¿no? Es que ahorita que decías, puedes ya observar y dejar que las cosas negativas te pasen, es porque vamos así como pollo sin cabeza a veces, ¿no? Entonces la observación. claro, porque cuando vivimos sin observar las causas, y los efectos de las cosas o los pensamientos, los sentimientos, las acciones negativas, vivimos dormidos. Es cuando dices que vives dormidos. Entonces, haces que se cometan errores, equivocaciones, desaciertos. Y es cuando dices, ¿por qué a mí me pasa todo? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? ¿No? Pero no, porque no observas y dices, ¿qué fue lo que causó que yo esté en este círculo en el que vuelvo a caer y a caer y a caer y me vuelve a pasar lo que no quiero que me pase? Ajá, entonces, para poder observarte a ti mismo, debemos mantenernos despiertos y debemos mantenernos alertas mentalmente. Y al decir despiertos es estar atentos a todo, atentos a nuestros pensamientos, atentos a lo que decimos, a nuestro hablar, atentos a nuestras acciones, a nuestras emociones y a todo lo que sucede tanto en tu interior como en tu exterior, como en tu entorno, ¿sí? Y la idea es convertirnos en observadores. Sí, entonces si nosotros nos convertimos en observadores, estamos atentos a eso. Y aquí es donde nosotros podemos desenvolver nuestro ser interno, porque al estar atentos podemos estar despertando la conciencia. Y al despertar la conciencia vas a tener una mejor calidad de vida, porque la observación te da conocimiento y el conocimiento te da sabiduría. O, por ejemplo, esto, Orgui, en Ama tu Cuerpo, bueno, yo que trabajo mucho con la gente que tiene sobrepeso, por ejemplo, y que está justamente en esta rueda de ratón que yo le llamo, ¿no? De bajo de peso y a los 15 días vuelvo a subir o pasa el año y entonces recupero otra vez el kilo. Y entonces la gente viene y me dice, es que por más cosas que haga, o sea, sigo subiendo de peso o bajo y en este patrón, ¿no? De comportamiento o en este patrón pues de experiencia o de realidad o de conflicto de vida, ¿no? Y entonces justamente lo que les propongo es eso, que se vuelvan exploradoras, es explorar, ¿no? Más allá de, a ver, si durante mucho tiempo has hecho dietas, bajas de peso y luego las recuperas, la primera señal y foco rojo que te está diciendo ahí es que por ahí no va, ¿no? Entonces, la alimentación, o sea, sí puede ayudarte a liberarte de unos kilos, pero no es sostenible en el largo plazo solamente con la alimentación. Entonces, a lo mejor esa persona requiere algo más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí es donde ya nos metemos pues con todo este sistema de creencias y de pensamientos que nos llevan a querer comer, a sentirnos protegidos, cuál es la ganancia que tenemos a través de la comida y muchas cosas más que se exploran precisamente, se observan, se está atento a qué relación tengo con la comida, cómo me relaciono con la comida, ¿no? O sea, ahora que venga Navidad, pongan atención. O sea, los índices de malestar estomacal y de gripa y de malestar en la garganta incrementan notoriamente. Es la peor época, incluso en lugares de calor. Entonces,
Obsérvate cómo te llevas con tu familia, si quieres estar en esa fiesta, qué se discute alrededor de la mesa. Precisamente, ¿no? Esta parte de explorar y de observarnos y de estar atentos cómo nosotros actuamos y nos relacionamos con la vida, bueno, pues nos va a dar un total entendimiento y podemos justamente detener como esta espiral en las que luego nos metemos de, pues es que siempre me toca el mismo tipo de hombre, o siempre subo de peso, o siempre me toca un jefe que me trata súper mal, o siempre me tocan trabajos que tienen poco ingreso, ¿no? Entonces, importantísimo lo que tú dices de la observación. Si todos fuéramos conscientes de nuestra vida en cada segundo de nuestra existencia, imagínate lo que no sería, ¿no? Nos volveríamos locos, nos desintegraríamos como en esta película, ¿cómo se llama? No sé, creo que sale Scarlett Johansson y al final ella puede ocupar, ¿no? El 100% de su capacidad cerebral y no sé qué, y se desintegra. O sea, yo creo que eso nos pasaría. Yo creo que no utilizamos nadita del potencial que tenemos como, pues, como seres vivos, como existencias precisamente. Entonces, bueno, el quinto estamos ya en la observación. ¿El sexto cuál sería, Orki? El sexto vendría siendo la meditación positiva. Y la meditación positiva te va a ayudar a desenvolver tu conciencia interna y empezar a trabajar en saber quién eres, en saber qué haces o para qué haces lo que haces o hacia dónde quieres ir. Eso te ayuda a la meditación positiva. También a no ser engañado, a no ser extorsionado, a no caer en situaciones difíciles en tu vida. La meditación te ayuda a que desaparezcan actos inconscientes de la vida, ya que empiezas a darte cuenta de lo que son las cosas sin que nadie te diga cómo tienes que vivir, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Te va a ayudar a desaparecer la ignorancia, la inconsciencia de los conflictos y por lo tanto el sufrimiento. Y cuando hablamos de meditación no estamos diciendo de que te sientes en un lugar o te acuestes en la cama, pongas una meditación y hagas todo lo que te van diciendo, de ahora vas por un camino con muchos árboles, o sea, ese es un tipo de meditación. Cuando hablamos de esta meditación positiva, estamos hablando de que seas consciente de tu interior, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que podríamos llegar a vivir en un estado meditativo todo el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando las personas que, como Gautama Buda, que vivía en un estado meditativo todo el tiempo, es porque se hacen consciente de lo que son las cosas en su más cruda realidad. Siempre, siempre tener un claro pensar, un claro esfuerzo, una clara observación. Y todo gracias a la constante meditación, porque siempre estás meditando en tu interior. ¿Cómo ves Pues es que así eso es lo que hacen los filósofos, ¿no? Bueno, lo que hacían los grandes filósofos y, por ejemplo, la gente que se dedica a desarrollar no nada más cosas científicas, pero a sí mismo. Entonces, a veces creo que estamos tan inmersos en la dinámica del día, ¿no? Que no nos damos precisamente este tiempo para meditar. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo ocupo mucho para meditar es la respiración. O sea, la respiración es un recurso que tienes a mano, que no tienes que, ay, ahorita que ponga el videíto o ahorita que ponga el audio, o déjame grabo un audio y luego me lo pongo yo y ya lo escucho y veo esta meditación guiada. O sea, la respiración la tienes a mano y es una cosa muy sencilla que si tú de verdad te dedicas 3 minutos de no sé cuántos minutos tenga el día, pero multiplíquenle 24 horas por 60 minutos. Si tú solamente te dedicas 3 minutos con esta respiración y empiezas a entrenarte justamente en el arte de meditarte, que al final la meditación es observarte, ¿no? Que va ligado al punto anterior. Entonces ya estás del otro lado, porque
no hay transformación, primero si no hay observación, pero también esta observación requiere de mayor profundidad y bueno, eso se logra a través de la meditación. Entonces, pues sí, o sea, muy importante que nos demos 3 minutos al día por lo menos para hacer este acto, ¿no? Yo le llamo, haz un acto de amor al día y un acto de amor al día para mí es darte 3 minutitos para meditar. Por ejemplo, antes de que tú tengas que hacer algo, antes de que tengas que tomar una decisión, dar un paso, ir a una reunión, se recomienda, por ejemplo, sentarte en un lugar tranquilo, donde nadie te interrumpa, concentrarte y meditar. Respirar, como tú dices, observar y darte cuenta de esas cosas. Cosas que tienen que ver con ese asunto que tienes tú en cuestión, o qué pensaste, qué sentiste, qué debes hacer, qué no debes decir, analizar los pros y los contras y sobre todo siempre pensar en que no te hagas mal a ti ni a nadie con esa decisión que vas a tomar. Que todo lo que tú vayas a hacer siempre te haga bien a ti y a todos los demás. Entonces siempre debes de tomarte el tiempo que necesites para meditarlo y nunca precipitarnos, porque a veces tomamos decisiones aceleradas sin ni siquiera tener un momento con nosotros mismos en meditar esa situación. ¿Cómo ves este? Así es, y eso es lo que a veces nos hace que nos arrepintamos, ¿no? O sea, estás tan desenfocado y ya quieres dar una respuesta o tomar esa decisión que ni siquiera te das justamente como tú dices el tiempo y entonces, es más, hasta cuando ya le estás diciendo la respuesta, a veces pasa que ahí ya estás como diciéndola y al mismo tiempo como arrepintiéndote, pero ya no puedes cambiar. Entonces, cuando te das esos 5 minutos, o sea, de verdad, cuando, mira, ahorita no tengo la respuesta, dame X horas, ¿no? Dame X días para meditarlo precisamente y te traigo una respuesta. Cuando haces eso y le haces como esa pausa a tu querer ya dar una respuesta porque tiene que ser inmediata, porque así nos enseñan, ¿no? A estar en la rapidez, en la inmediatez, en el yo contesto primero, porque si no se me va el rollo, se me va la oportunidad, pierdo. O sea, tenemos como muy asociado la pérdida de oportunidades a la lentitud de toma de decisiones a veces, ¿no? Pero cuando te das esa pausa, hasta la respuesta llega más rápido. Y entonces, cuando lo dices ya con esa genuinidad y con esa conciencia que surgió a través de la meditación o de la observación, la verdad es que son de las cosas que no nos arrepentimos. Entonces, importantísimo. Porque se nos está acabando el tiempo de este programa, padrísimo, porque está muy, muy interesante. Así es que nos quedan dos, nos quedan el 7 y el 8. El 7, comprensión positiva. ¿Qué es una comprensión positiva? Pensar positivo, sentir positivo, actuar positivo y hablar positivo. Todo esto acompañado de una comprensión positiva hace imposible que a alguien le vaya mal en la vida. Ahí está, o sea, todo resumido en este punto. Y una de las grandes, o sea, una de las grandes razones por las que hay conflictos y sufrimientos es porque no hay comprensión. Debemos comprender todo lo que nos rodea, comprender a las personas, las situaciones, la circunstancia, pero sobre todo, y más importante, como tú dijiste hace rato, primero comprendernos a nosotros mismos. Oye, ser compasivos en nuestros procesos, ¿no? Yo cuando les digo a las chicas, es que tenemos un nivel de autoexigencia a veces impresionante, ¿no? Y ser compasivo no significa ser mediocre o ser humilde. Ser compasivo es justamente entender tu proceso, respetar tus tiempos, respetar cómo tú lo estás viviendo, ¿no? Como lo estás viviendo es ahorita, en este momento, lo mejor que puedes llevar esa situación. Entonces, cuando hay comprensión de eso, entonces puede haber compasión de tu situación y entonces este conflicto a lo mejor se puede tornar como mucho más desarmable o más ligero de transitar
y no como a veces lo vivimos, ¿no? Porque no hay exactamente lo que tú dices, no hay comprensión, o sea, no nos detenemos a comprender cómo estamos transitando, por ejemplo, una situación de vida. Claro, y siempre preguntarte, o sea, siempre preguntarte, ¿por qué soy así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué tengo estos sentimientos? ¿De dónde surge este sentimiento? ¿Por qué actúo como actúo? Entonces, cuando tú te respondes esas preguntas y lo comprendes, te va a llevar a querer aplicar todos los aspectos positivos de tu vida y puedes solucionar muchos conflictos o problemas. Y el octavo y el último, y no por eso el menos importante. No, pues el último, imagínate, es el esfuerzo positivo, porque la falta de esfuerzo es la causa de que no se consiga todo lo que tú necesitas y quieras. Entonces, el vivir positivamente, exitosamente, con prosperidad y con salud, de forma clara y con sabiduría, todo eso requiere un esfuerzo y hay que hacer las cosas. Entonces, si no tienes un esfuerzo, no te va a llover del cielo, no te va a llover del cielo lo que necesitas, ¿no? Necesitas esforzarte. Y siempre hemos escuchado anteriormente, el que busca, encuentra. El que pide, recibe, pero requiere un esfuerzo. Y el esfuerzo, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la acción, es la causa que queda por efecto. El éxito en lo que se quiere. Eso es un esfuerzo, ¿no? O sea, es lo que te va a traer, o sea, es la satisfacción que te va a dar esa causa. Sí, que justamente te iba a decir eso, ¿no? Yo tengo un temita ahí con la palabra esfuerzo porque lo asociamos mucho a la pesadez o al cansancio o a la lucha. Y a veces, o sea, desde ahí, desde la lucha, o por lo menos en mi experiencia, esto se los cuento como alma, en mi experiencia, eso a mí no me ha sido sustentable. Cuando las cosas las hago desde ahí, ¿no? Desde este concepto de esfuerzo, no el que está proponiendo Orki, sino en este concepto de esfuerzo de lucha, de hasta que lo logres, así no importa que eres una guerrera. Desde esa concepción, en mi particularidad, a mí no me ha funcionado porque termino agotada y termino justamente como sin propósito. Entonces, a mí me gusta mucho cambiar justamente esta palabra de esfuerzo por acción, ¿no? O sea, cuando llevas a cabo ciertas acciones, pero desde el goce, entonces es mucho más fácil de vivirlo como en esta armonía, como en esta sintonía con la gente. Y suena bien bonito pensar positivo, que la actitud, que hablar, que meditar, pero si no llevas a la acción esa observación, esa meditación, ese pensamiento positivo y todos los puntos, los 7 puntos anteriores, si no llevan una acción, una ejecución, pues solamente se quedan en teoría, solamente se quedan en pensamientos y entonces no se manifiestan, ¿no? En la realidad. Claro, Entonces, de bueno, hecho nosotros en Metafísica, ahorita que decías de la lucha, siempre decimos, siempre te dicen que no estás en el plano de la lucha. No estamos en el plano de la lucha porque todo lo tenemos dado. Solo necesitas traerlo hacia ti, precipitarlo. Pero se requiere ese esfuerzo que tú dices que es un esfuerzo positivo, ¿no? No es un luchar y sufro y no, es un esfuerzo positivo. así es que pues ahí están los 8, bueno, ahí están las 8 actitudes positivas para ser felices. A modo de recapitulación rapidísima, se las dejamos: pensamiento positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. No me las aprendí, las apunté en mi cuaderno y se las estoy leyendo. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerle a Orki por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado y habernos facilitado esta guía o este manual que nos puede ayudar a estar en bienestar con nosotros, a vivir más ligeros, porque la verdad es que a veces tenemos como mucha carga y a veces decimos, otra vez esto me está pasando, o incluso, ¿no? Aunque sea la primera vez una experiencia de vida, como dice Orki, todo lo tenemos dado, nada más falta
justamente alinearnos internamente para poder manifestar nuestro bienestar. Y bueno, una de las técnicas para hacer eso pues son estos 8 grandiosos pasos que ya nos compartió Orki. Así es que Orki, muchísimas gracias por acompañarnos. Eres facilitadora de metafísica, das algunas pláticas de manera, regular. ¿En dónde te podemos encontrar si queremos contactar contigo? Sí, bueno, tenemos un centro metafísico aquí en Cancún, Quintana Roo. Es Centro Metafísico Quintana Roo, Centro Metafísico Cancún, también lo pueden encontrar. Ahorita, bueno, las actividades han sido en línea, ya esperamos poder empezar con las actividades presenciales que las damos ahí en Ashmin Roshan. Y pertenecemos para todas las personas que nos escuchan desde otros estados de la República al Centro Metafísico de Bienestar Integral. Y ahí en Facebook lo pueden encontrar, en YouTube. Ahí constantemente se están publicando todas las actividades. Yo participo en actividades con todo el centro y en actividades individuales. Padrísimo, pues ahí están. Nada más nos puedes repetir las redes donde los podemos encontrar, Orki. Centro Metafísico de Bienestar Integral. Y si es contigo directamente, te buscamos ahí. Tengo una página en Facebook que se llama Orquídea Garnica-Metafísica. Padrísimo, pues ahí están las redes donde podemos encontrar y contactar a Orki. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en www.amatucuerpo.com.mx. Estamos justamente en un programa de entrenamiento divino que se llama Adelgaza Amando tu Cuerpo. Es un grupo de mujeres que quieren liberarse de sus kilos desde el amor. Es un grupo muy bonito que se está formando, donde hay mucho apoyo, mucha contención y sobre todo trabajamos 3 grandes pilares. El tema de la alimentación, que es uno de los pilares, la parte de conciencia corporal y movimiento corporal, el ejercicio, y la tercera y más importante, que es todo este sistema de creencias y de emociones que tenemos que no nos dejan liberarnos de esos kilos que tenemos de más. Así es que los invito a que vean en amatucuerpo.com.mx en la sección de Adelgaza Amando tu Cuerpo este programa que está divino. Y pues nada más despedirnos, agradecerles también por haber participado y por haber estado todo el programa aquí en radiopasionus.com. Dejarles todos los medios de Radio Pasión. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y bueno, hay muchísimos otros programas que también estoy segura que les pueden gustar. Y bueno, Orki, pues ahora sí ya nos vamos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en Ama tu Cuerpo, en Guía tu Bienestar. Un besito a todos. Y muchas gracias a todos. Gracias, Orki. Un besito. Bye. Bye. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. It's so sexy. Oh.